Buenas noches, gracias, doctor Carrizosa. En este momento vamos a continuar con la charla de la doctora Lina. La doctora Lina María Saucedo es médico intensivista y en este momento es coordinadora del Grupo de Soporte Metabólico y Nutricional de la Fundación Clínica Chayo. Va a ser una charla súper interesante, entonces los dejo a todos. Lina. Buenas noches para todos. Mi nombre es Lina María Saucedo Jaramillo. Soy médico intensivista y ahora, como dijo la doctora Diana Quintero, me desempeño como coordinadora del Grupo de Soporte Metabólico y Nutricional de la Clínica Chayo. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación de la AMSI para participar en esta Semana de la Sepsis. Y pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de soporte nutricional en la sepsis. Entonces, empecemos. Bueno, como ya han hablado durante toda esta semana, pues la sepsis es una situación clínica y metabólica muy importante. La parte clínica creo que ya la han revisado. Ahora vamos a ver pues una parte de la parte metabólica, que es la que me compete en este momento. La sepsis, cuando ya es severa, nos lleva a riesgo de falla orgánica múltiple e incluso tiene una mortalidad elevada. ¿Por qué? Tenemos también unas demandas metabólicas elevadas y lo que se busca es poder dar una nutrición óptima para poder evitar peores desenlaces. Pero entonces esto nos genera múltiples preguntas. Por ejemplo, bueno, listo, ¿cómo hacemos para poder hacer una nutrición óptima en estos pacientes que tienen muchos problemas asociados? Estos son, digamos, los tópicos que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de un poquito de la respuesta metabólica a la sepsis. Vamos a hablar cuándo se inicia el soporte nutricional, qué se inicia, cuál va a ser la vía de nutrición utilizada y cuál es la ideal. Y por último vamos a hablar un poco de inmunonutrición, que es de lo último que hay. Como primera medida, la respuesta metabólica a la sepsis. Bueno, esto es para recordar un poquito las fases del estrés metabólico. Entonces, se ha hablado tradicionalmente de que existe una fase EB, donde hay un hipometabolismo con menores requerimientos de energía. Esto es seguido pues a la fase inicial, la que desencadena todo el estrés. Vamos a tener unos menores requerimientos de energía en ese momento porque lo que la célula hace es tratar de hibernar, tratar de sobrevivir. Entonces, ella en este momento no está pensando ni en replicarse, ni en dividirse, no, simplemente trata de no morir. Por lo tanto, inicialmente tenemos unos menores requerimientos de energía. Posterior a esto tenemos una fase flow en la cual ya se disparan, digamos, ya la parte de requerimientos de energía se disparan porque se desencadena toda la parte de respuesta inflamatoria y necesitamos ya poder suplir esos requerimientos de energía. La última sería una fase de recuperación que es más, digamos, posterior en el tiempo. Esta respuesta tiene la característica que es una respuesta magnificada dependiendo de la magnitud del evento. Es decir, si es un evento de una severidad no muy grande, la respuesta pues va a ser consecuente con esto. Y si es un evento muy severo, es decir, un choque séptico bastante severo, la respuesta va a ser también igualmente magnificada, va a ser una respuesta bastante grande. ¿Cómo lo podemos mostrar para que sea más comprensible? Aquí tenemos las curvas que se van a graficar. En el eje de la X está el tiempo y en el eje de la Y está la energía. Fíjense que el 0 está en ambos, pero el 0 no correspondería a 0 energía, es decir, 0 calorías no, sino que sería al estado basal del paciente previo al evento. Por lo tanto, la energía va a ser un delta de energía. Y el tiempo tiene ese par de rayitas que quiere decir que no estamos en una proporción de tiempo. Es decir, puede haber diferencias de tiempo entre una primera fase y otra que sean mayores. Por lo tanto, no podemos poner ahí una escala como tal. Este es un primer ejemplo. Caso 1, un paciente que tiene un evento séptico de una intensidad, digamos, menor. Y hay un caso 2, que es un paciente que tiene un evento mucho mayor. Por lo tanto, sus curvas van a ser así. Si tenemos que el primer tiempo que podemos identificar es el tiempo en el cual se disminuyen los requerimientos metabólicos, el tiempo T1, y el segundo tiempo, que sería en el cual vamos a necesitar muchos mayores requerimientos nutricionales, el tiempo T2, vamos a ver que la curva verde es mucho menor que la curva roja, que es el caso menos severo. Por lo tanto, los tiempos van a ser también menores para T1 e incluso para T2.
Por último, digamos, la última fase, que es la de la recuperación, también el tiempo 3, que es donde por fin, finalmente el paciente llega al estado basal previo a su evento, también se va a diferir mucho dependiendo digamos, de la magnitud de la curva. Por lo tanto, el tiempo 3 de la curva verde será menor que el tiempo 3 de la curva roja. Aquí decimos que si el caso 1 tiene una menor severidad que el caso 2, todos los tiempos van a ser proporcionalmente también menores. Es para saber lo que eso depende de la severidad. Por lo tanto, podemos hablar de una respuesta individual. Cada paciente tiene su propia curva. Como decimos en muchas partes, se debe individualizar a cada paciente y tratarlo, digamos, de manera individual. También hay que recordar que cada evento sobrepuesto genera una nueva respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el paciente tiene un primer evento séptico y está en la unidad de cuidados intensivos, se está recuperando, que es como los vemos a veces, viene mejor, pero vuelve a presentar respuesta inflamatoria sistémica, ese es un evento sobrepuesto y por lo tanto volveremos a la fase de hipometabolismo y después nuevamente hipermetabolismo. O sea que se deben identificar estos nuevos eventos también para poderlos manejar en la parte nutricional. Esto es dinámico, es decir, todos los días tenemos que estar mirando en qué fase se puede encontrar nuestro paciente. Ahora bien, ya que sabemos cómo se comportan las curvas y cómo se comporta nuestro paciente, podemos decir, bueno, ¿en qué momento es óptimo iniciar la nutrición? ¿Por qué no vamos a empezar, digamos, en la fase EP? Como dijimos antes, la fase EP es de hipometabolismo, no se requiere tanto aporte. Los pacientes pueden estar sufriendo cursando con una hipoperfusión tisular que puede generar también una hipoperfusión esplácnica. Por lo tanto, cualquier aporte que les tratemos de dar en esta fase, pues el paciente no la va a tolerar o va a requerir digamos, mayores demandas para el organismo y no le traería tantos beneficios. Para que me entiendan, una célula que está tratando de no morir, una célula que está tratando de sobrevivir, si yo le digo, mira, y además metabolízame esto, pues de pronto no lo va a poder hacer. Entonces, en esta parte, inicialmente no requeriríamos tanto soporte. Pero posteriormente, cuando el paciente ya entra en su fase flow, donde estamos con una respuesta metabólica aumentada, donde estamos en una fase de hipermetabolismo, los requerimientos estarán aumentados con respecto al estado basal. Y es allí donde tenemos que estar muy pendientes del paciente en la parte nutricional para que no vaya a quedar, digamos, en déficit de todas estas demandas nutricionales que nos está pidiendo. Entonces, en nuestra curva previa, donde el caso 1 es el verdecito, que es de menor severidad, y el caso 2 es el rojo, que tiene mayor severidad, la fase EP sería aproximadamente de aquí a aquí, desde el 0 hasta el tiempo 1, y en el rojo sería desde el 0 hasta el tiempo 2. El tiempo 1, como el caso 1 es de menor severidad que el caso 2, el tiempo 1 también va a ser de menor, digamos, va a ser más precoz que el tiempo 2. Por lo tanto, no todos los pacientes se pueden iniciar en el mismo momento. ¿Cuál sería el momento de inicio óptimo? Pues, como habíamos dicho, si el caso 1 es de menor severidad que el caso 2, pues el caso 1 podría empezar, por ejemplo, aquí, y el caso 2 podría empezar, por ejemplo, aquí. Listo. ¿Y eso cuándo es? Entonces, ¿cuándo uno puede identificar cuándo el paciente ya estaría, digamos, listo, ya me puede recibir esos nutrientes de mejor manera? Primero, cuando se asegure la perfusión esplácnica. Y hay algunos, digamos, marcadores que nos pueden decir si ya este paciente está siendo reanimado, es decir, ya se terminó su fase de reanimación, ya podemos asegurar la perfusión y podemos asegurar una perfusión esplácnica para que me pueda tolerar mejor. Esto es cuando ya veamos una depuración de lactato, cuando veamos una mejor estabilidad dinámica o cuando tengamos soportes en disminución. No podemos decir que cuando ya no tenga soporte, que algunos pacientes pues no los vamos a lograr tener rápidamente sin soportes, pero sí cuando ya veamos que esto viene en descenso. Esta finalización de la fase de reanimación va de 24 a 48 horas, más o menos. Como es diferente para todos los pacientes, tenemos que estar pendientes de los pacientes, pues en qué momento si ya se acercaron. Algunas veces se pasa la revista de soporte nutricional y vemos que el paciente definitivamente no está en ese momento, pero al día siguiente sí. Entonces lo vamos siguiendo
todos los días y en el momento que ya esté listo, ahí se le empieza el soporte nutricional. También tenemos que asegurar que la vía enteral esté disponible, por supuesto, porque si es un paciente que no tiene la vía enteral disponible, por ejemplo, paciente quirúrgico abdominal con sospecha de fístulas, bueno, hay muchos casos en los que no se puede, pues definitivamente la vía enteral no estaría disponible y tendríamos que pasar de primera opción a la vía parenteral. ¿Qué dicen las guías para soportar esto? Inicio temprano de soporte nutricional. Aquí les traje un pequeño apartado de las guías de la ASPEN publicadas en el 2016, en el cual pues sí nos dicen que para pacientes sépticos debemos empezar en las primeras 24 a 48 horas después del diagnóstico de sepsis severa. Pero aquí también lo dicen, tan pronto como la resucitación esté completa y el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Si no, no lo va a tolerar. Segundo, ¿qué soporte iniciar? ¿Qué le vamos a iniciar a este paciente? Como estamos hablando de que los pacientes vienen cursando con una hipoperfusión esplácnica, debemos procurar que la fórmula sea fácilmente digerible. Para eso hay muchas fórmulas y hay fórmulas poliméricas, que son aquellas que tienen moléculas grandes, proteínas en forma ya de cadenas proteicas, ácidos grasos, digamos, de gran tamaño, los ácidos grasos, versus la oligomérica. La oligomérica, en vez de tener proteínas grandes, tiene péptidos, por ejemplo, o aminoácidos incluso. Los carbohidratos, en vez de tener cadenas de almidón, pues ya tiene monosacáridos. Y los lípidos también, en vez de venir ya pues, moléculas grandes de lípidos, pueden venir los ácidos grasos pequeñitos. Entonces serían más fácilmente digeribles. Sin embargo, las fórmulas poliméricas tienen una menor osmolaridad que las fórmulas oligoméricas. Entonces, la osmolaridad también influye en cuanto a la digeribilidad de la fórmula. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver. No hay ninguna, digamos, indicación de las guías de que nos digan, no, prefieran oligoméricas o prefieran poliméricas, no. Sin embargo, ellos lo que recomiendan en las fórmulas es que se inicie con una fórmula de rutina. No recomiendan fórmulas especializadas, aunque sí se encuentran fórmulas especializadas para aquellos pacientes que tengan problemas de hiperglicemia, diabéticos, renales, pero pues ellos no lo recomiendan, recomiendan iniciar una fórmula polimérica estándar para los pacientes, pero lo importante es empezarlo en el momento adecuado. Y entonces, ¿cuánto le vamos a dar? Como vimos en nuestra curva previa, también el caso 1, que es de menor severidad que el caso 2, va a tener un requerimiento nutricional menor. Claro, son pacientes diferentes y cada uno puede tener un requerimiento de energía diferente al otro, pero el paciente con mayor severidad sabemos que va a necesitar más energía que el paciente que tiene menos severidad. Si el caso 1 es menos severo que el caso 2, los requerimientos van a variar. Y entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Hasta cuánto vamos a subir? Se pueden hacer los requerimientos nutricionales de varias maneras. Primero, calculados con calorimetría indirecta. El calorímetro indirecto es un dispositivo que pueden tener diferentes, pues las unidades lo pueden tener, sin embargo, no es de rutina que se cuente con este dispositivo. Estos dispositivos requieren un entrenamiento, digamos, específico para ser manejados y los pacientes requieren unas condiciones también muy especiales para poder dar mediciones confiables. Por lo tanto, si se tiene el calorímetro y si se sabe utilizar, pues sí se recomienda hacer mediciones con la calorimetría indirecta, pero si no, también lo que se recomienda es hacer una estimación de los requerimientos nutricionales a partir de las ecuaciones que ya están validadas. Por ejemplo, es solamente un ejemplo por ponerlas aquí, Penn State para paciente ventilado, Mifflin para paciente extubado. Estas fórmulas se pueden encontrar en todas partes, es solamente seguir la fórmula y nos da una estimación de los requerimientos nutricionales. También hablan de la fórmula rápida, que es pues, la más fácil, de 25 kilocalorías por kilo. Entonces, ahí es donde calculamos, digamos, lo que necesitaría el paciente, el 100%, la meta a la cual quisiéramos llegar. ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Se debe aumentar progresivamente el aporte.
Inicialmente se dice que llegar en la fase, digamos, cuando se empieza a suministrar el soporte nutricional de 10 a 20 kilocalorías por kilo en la fase aguda y posterior a eso irle aumentando. Lo que se recomienda es que en los primeros días no se supere el 80% de los requerimientos nutricionales. Es decir, no vamos a llegar al 100% de ese valor que nos dio, sino nos vamos a quedar un poquito por debajo. ¿Por qué? Porque si hay un paciente, lo que sí se sabe es que sobrenutrir a ese paciente, pues le va a poner a hacer un trabajo impuesto. Por lo tanto, no podemos, digamos, sobrenutrirlo. Y se han hecho estudios en los cuales se recomienda que se llegue al 80% en esa fase aguda. Posterior a eso, en la fase de recuperación, sí se debe asegurar el 100% de los requerimientos nutricionales sin nunca sobrepasarlos. Las recomendaciones de proteína, que es algo que en este momento está cobrando mayor valor, son de 1.2 e incluso hasta 2 gramos kilo día de proteínas. Eso depende de qué? De la severidad del evento. Pero siempre se debe asegurar la parte proteica. Por lo tanto, volviendo a la gráfica de nuestros pacientes, si el caso 1 es de menor severidad que el caso 2, deberíamos hacer nuestra fase de aumento más o menos en este recuadro verde y ahí le tenemos que ir aumentando progresivamente. En el rojo, pues sería un cuadro mucho más, digamos, grande que tenemos para aumentar. Por lo tanto, se debe seguir ese orden y en tanto el paciente vaya aumentando sus requerimientos nutricionales, se le va acompañando para poderle brindar, digamos, lo que él necesita. Entonces, la curva va subiendo y el apoyo también va subiendo hasta llegar a lo que él necesita. Se debe también valorar, o sea, esto es lo ideal, se debe también valorar que haya tolerancia, porque muchos pacientes pues no me van a hacer una tolerancia adecuada a la nutrición. Signos clínicos de intolerancia, los siguientes: distensión abdominal, dolor y también pues se habla del residuo gástrico. Y aunque el residuo gástrico ya no está recomendado su medición en la unidad de cuidados intensivos, pues definitivamente si el paciente devuelve todo lo que se le está poniendo, pues es que no lo está tolerando. La hiperglicemia es esperada por toda la respuesta metabólica al estrés que se genera. La hiperglicemia es dada por varios mecanismos, entre ellos la resistencia a la insulina, toda la respuesta inflamatoria que se genera. Por lo tanto, si empezamos un soporte nutricional y el paciente cursa con hiperglicemia, pues no debemos suspender el soporte nutricional, sino más bien tratar de controlar la hiperglicemia por otros métodos que ya conocemos. Pero pues sí, claro, el soporte nutricional puede generar hiperglicemia, pero hay muchos otros mecanismos de hiperglicemia que no es la nutrición. Entonces, no podemos quitar la nutrición por la hiperglicemia. Se debe hacer siempre seguimiento nutricional. Puede ser con balance de nitrogenados para poder calcular lo que está perdiendo nuestro paciente de proteínas y poderlas suplementar, y también con laboratorios para ver cómo se está comportando ese paciente en cuanto a función renal, función hepática, colesterol, triglicéridos, albúmina. Se le hace seguimiento para ver qué tanto está aprovechando o qué tanto está beneficiándose de la nutrición el paciente. Ahora bien, nutrición enteral versus parenteral. Pues ya les hablé mucho de nutrición enteral porque la vía enteral es la ideal, es la fisiológica, es por la cual siempre nos hemos nutrido, por lo tanto, esa es la nutrición, la vía de nutrición que se debe utilizar como primera medida, siempre y cuando sea posible. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente en el cual tiene, digamos, contraindicado el inicio de vía enteral, pues se debe ya de una vez pasar al siguiente punto, que es nutrición parenteral. También hay pacientes que sí tienen su vía enteral, pero que tienen, digamos, no completan los requerimientos necesarios que en ese momento. Es decir, tenemos nuestra meta, pero sabemos que no hemos podido llegar a nuestra meta por múltiples razones. No tolera, y mientras se le ponen los prokinéticos no va a llegar a la meta, o pacientes que deben ser llevados, por ejemplo, a procedimientos quirúrgicos, múltiples lavados, todo esto, pues van a ayunar, porque es importante que sean llevados a ayuno a cirugía, aunque pues la idea es minimizar los tiempos de ayuno. Entonces son pacientes que les va a costar
llegar a la meta. Por lo tanto, en esos pacientes, ¿qué se debe hacer? Se debe medir el riesgo nutricional, pues todos los pacientes desde que ingresan se les debe medir el riesgo nutricional por medio de varias herramientas. La más, digamos, la última que fue validada es la Nutri-Score, pero pues también hay otras herramientas. Esta la traje porque la utilizamos nosotros y porque se nos hace bastante práctico. Tiene varias variables, edad, escala de Apache, escala de SOFA, número de comorbilidades, días de estancia hospitalaria y la interleuquina. 6. Si ustedes ven, las primeras 5 variables pues son bastante fáciles de obtener. La última, pues no, pero ya se validó también la escala sin la interleuquina. Por lo tanto, se puede hacer solamente con las 5 primeras variables y eso nos daría el riesgo nutricional del paciente. Entonces, ¿cuándo iniciar la parenteral? ¿A quién iniciar? Sí o sí, cuando la vía enteral no esté disponible. Preferimos iniciar parenteral que pues dejar al pobre paciente en ayuno. O cuando no lleguemos a la meta de requerimientos nutricionales, lo que les estaba hablando hace un rato. ¿Y cuándo iniciar? Con la medición de riesgo nutricional, si el riesgo nutricional nos dio bajo, es decir, un paciente previamente sano, sin riesgo nutricional, todo esto se puede diferir hasta una semana aproximadamente, o sea, máximo una semana, diferir la vía, digamos, el inicio de la nutrición parenteral. Pero si el riesgo nutricional es elevado, se debe iniciar lo más pronto posible. ¿Esto por qué decimos diferir? Porque es que las complicaciones de la nutrición parenteral, aunque han disminuido bastante por todos los avances tecnológicos en cuanto a disminución de bacteremia asociada a catéter, en cuanto a los lípidos que son más seguros, todo esto, todavía sigue siendo, digamos, algo que siempre el intensivista está pensando, que si le ponemos parenteral va a tener complicaciones asociadas. Sí, lo que tenemos que hacer es hacer como ponerlo en la balanza, a ver en qué momento el beneficio de la nutrición parenteral supera los riesgos, pero si el riesgo nutricional es elevado, sí se debe empezar lo más pronto posible. Por último, en inmunonutrición. Se ha hablado mucho de inmunonutrición. ¿Qué es la inmunonutrición? Son, llámese inmunonutrición a la suplencia de ciertos elementos que son proveídos por la dieta y que pueden beneficiar al paciente. Si le estamos hablando de un suplemento adicional a la parte nutricional. Esto no reemplaza la nutrición, pero sí se puede suplementar para que dé, digamos, mejores resultados. Bueno, los principales son la glutamina, los ácidos grasos omega 3 y los oligoelementos, que ahí está la pregunta de la charla pasada. En cuanto a la glutamina, podemos decir que es un aminoácido no esencial, pero en condiciones de estrés se vuelve esencial por consumo elevado. Es el aminoácido que más se gasta cuando tenemos situaciones de estrés para convertirse para hacer la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Entonces, este aminoácido en los momentos de estrés, como por ejemplo la sepsis, se gastará rápidamente y en ese momento se vuelve esencial. Por lo tanto, es semiesencial. Hay muchos estudios a favor y en contra. Hay varios metaanálisis. Y pues, si la evidencia sí apoya que aquellos pacientes sépticos se pueden beneficiar de recibir glutamina. La dosis, ahí se las pongo, 0.35 gramos por kilo día si es de manera parenteral o 0.5 gramos kilo día si es de manera enteral. El problema de todos estos estudios es que no se han puesto de acuerdo en la dosis, en los días, en cuántos ciclos, entonces hay muchos resultados y puede haber muchas cosas contradictorias, pero pues ya en los últimos estudios, en los últimos artículos que se revisaron, pues sí están a favor de recibir glutamina a los pacientes sépticos. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, se trata de que los lípidos de primera generación, hablando de lípidos de la nutrición parenteral, tenían un elevado contenido de aceite de soya y este aceite es proinflamatorio. Posteriormente ya van saliendo nuevos productos, se hace más investigación y ya vamos por los lípidos de última generación, que son más ricos en aceite de pescado, contiene omega 3, y este omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, lo que dice
lo que sería en teoría, sería que estos ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a presentar un efecto antiinflamatorio, o sea, algo inmunomodulador para los pacientes que estén pues, que tengan su evento séptico. Sin embargo, falta todavía mayor evidencia contundente. Siempre se van a renovar las soluciones lipídicas, siempre van a estar mejorando las cosas, entonces pues puede que tengamos mayor, digamos, evidencia posteriormente, pero por ahora pues no las apoyan tanto. En cuanto a los electrolitos y los oligoelementos, todos estos son micronutrientes, entonces son poquitas cantidades, pero son esenciales para poder tener una homeostasis adecuada. Por lo tanto, los electrolitos siempre se deben tener en cuenta para evitar el síndrome y también para evitar el síndrome de realimentación. Es decir, siempre tenemos que procurar tener nuestros electrolitos en un nivel adecuado. También hablan de la suplementación de tiamina, que es esencial en el ciclo de Krebs y que pasa algo parecido a la glutamina, que es que en eventos de estrés se gasta muy rápidamente la tiamina, por lo tanto hablarían de suplementación de esta durante los eventos sépticos. Y en cuanto a los oligoelementos, hablan del selenio, que tiene propiedades antioxidantes. Este tiene problemas, el selenio, pues que difícil medición, por lo menos en nuestro medio, y mucho peor aún la suplementación de este. Y pues la evidencia tampoco es muy fuerte a favor de su suplementación. Otros antioxidantes como la vitamina C también se han evaluado, pero también falta evidencia que demuestre sus beneficios. Por lo tanto, y basándonos en las guías de la ASPEN, ellos no recomiendan de manera rutinaria en pacientes con sepsis severa el uso de fórmulas inmunomoduladoras o de suplementos adicionales de antioxidantes, tiamina y demás. Sí, aquí no. También está la otra parte. No se hacen recomendaciones en cuanto a selenio, zinc u otros antioxidantes por el momento. Como conclusión, podemos decir que la nutrición en paciente séptico pues es un reto. ¿Por qué? Paciente que está mal, requiere ayuno, no nos va a tolerar, pero toca darle porque si no le va a ir peor. Entonces es un reto. Hay que estar muy pendiente. Hay múltiples aspectos que tenemos que estar ahí evaluando permanentemente, aparte de todos los que no son de soporte nutricional, que también toca estar ahí pendientes. Entonces es un reto. ¿Qué recomiendo? Hacer seguimiento de las guías y de las recomendaciones, es decir, eso nos lo están diciendo permanentemente que debemos hacer para poder tener mejores desenlaces con nuestro paciente. Y ya, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado y que no haya ocurrido ninguna cosa con la transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Saucedo. Excelente charla. Gracias a todos por acompañarnos en este momento y vamos a mirar si tenemos preguntas. Ya tenemos una primera pregunta. Eli pregunta, ¿con qué dosis de norepinefrina comienza la nutrición enteral? Doctora. Pues no hay una dosis estable de norepinefrina. Digamos que siempre en la literatura dicen, cuando esté estable hemodinámicamente, punto. No recomiendan ninguna dosis, pero sí lo que podemos ver es ver la tendencia de ese paciente. Por ejemplo, puede que sea un paciente que tenga altas dosis, pero empiezan a disminuir y ya se consideran dosis, digamos, moderadas o bajas. Entonces, en ese momento uno diría, bueno, podríamos pensar en iniciar. También es que la tendencia, si es hacia la disminución, uno esperaría que siga disminuyendo. ¿A qué voy? A que si uno pasa revista y le formula su suplemento, su fórmula nutricional, en muy poquitas partes se la van a poner a las 30 minutos. Usualmente hay una espera que es mientras se consigue todo y ahí nos da tiempo para poder ir mirando la evolución de ese paciente. Entonces, si el paciente sigue con esa tendencia de disminución y lo vemos que va aclarando el lactato y todo esto, ese sería el momento. Pero que haya un valor así específico, un umbral, no. Vale, tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué beneficio tiene la gastroclisis en pacientes intubados? La gastroclisis, es decir, ponerle pues, nutrición enteral a los pacientes intubados, ¿no? Todas, digamos que es lo que hemos estado hablando.
de los pacientes siempre se van a beneficiar de poder empezar un soporte nutricional temprano. No, lo que digamos que se recomienda es que sea en infusión continua, porque los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, pues siempre van a tener 1000 interrupciones por muchas cosas, por terapia física, por cambio de posición, por terapia respiratoria, por los procedimientos, por las cirugías. Entonces, digamos que ya someterlos a un esquema en bolos podría ser más contraproducente. ¿Por qué? Si yo tengo en 24 horas, de las cuales tengo que dejar descansar al paciente por lo menos lo que decimos es por ahí unas 4, tendríamos un espacio de 20 horas para poderle suministrar nuestro aporte, si estamos en infusión continua, teniendo en cuenta las múltiples, digamos, detenciones de la nutrición. Si yo trato de cuadrar ese mismo volumen en varios bolos, asegurando una pausa entre un bolo y otro, tendría que aumentar la velocidad. Y el aumento de la velocidad sí podría generar mayor intolerancia. Sin embargo, si es un paciente que está tolerando bastante bien y todo, pues sí se le puede aumentar más, e incluso si se le aumenta la velocidad, pues se podría poner ya digamos en bolos. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo y en qué dosis se puede dejar la glutamina? Y si está indicada para el paciente luego del alta hospitalaria, habiendo pasado cualquier estado hipercatabólico, como una cirugía extensa, sepsis, etcétera. Bueno, ¿por cuánto tiempo se recomienda la glutamina? El problema es que todos los estudios la utilizan por diferentes periodos de tiempo. Entonces, unos lo dejan todos los días hasta la recuperación, otros ponen que le dejamos 5 días y suspendemos y que otra vez nuevamente otro ciclo, otros dicen, no, vamos a hacer una dosis mayor, pero por menos tiempo, es decir, no hay una dosis estándar como tal. Y eso pues está cambiando. Digamos que las dosis recomendadas son las que les puse allí porque aparecen en las guías, pues en los artículos que se revisaron, de 0.5 gramos kilo día por vía parenteral y, no mentira, 0.35 gramos kilo día por vía parenteral y 0.5 gramos kilo día por vía enteral. Y pues son, digamos que los días, algunos estudios dicen que dejarlo continuo, hasta que ya se vea mejoría, y otros lo refieren en periodos de hasta 10 días. O sea, ponerle 10 días y esperar y después nuevamente. Pero pues no hay recomendaciones así absolutas de esto. En cuanto al aporte posterior, ya sería, digamos, en la fase de recuperación, pues a menos que sea un paciente que haya quedado sin disponibilidad del tracto digestivo y que tuvieses que ser nutrición parenteral a largo plazo, pues la parte enteral tiene aún menos evidencia. O sea, para hacerle suplementación enteral de glutamina posterior tendría menos evidencia. Y esta evidencia está más encaminada como a regeneración del enterocito y del tracto digestivo para una mejor absorción. Ya si el paciente queda con nutrición parenteral a largo plazo, definitivamente quedó con alguna secuela en su intestino que de pronto sí ameritaría hacer más, digamos, poner mayor suplementación de glutamina parenteral, pero claro, ya no estaríamos hablando por su proceso séptico, sino por otras, digamos, otras indicaciones como por ejemplo fístulas y esto que ya es a mayor largo plazo. Gracias, doctora. Nos aclaran, el Inmunocal está basado en glutatión. Bueno, seguimos revisándolo. Sigo con la tarea pendiente. ¿Es importante la relación entre el aporte no proteico y proteico? Sí, totalmente. Entonces, el aporte proteico siempre nos da, digamos, tenemos que reponer las proteínas que ese paciente puede estar gastando para generar gluconeogénesis. Entonces, el aporte proteico es muy importante. Los carbohidratos nos dan energía rápida, pero como esto se acaba tan rápido, tendríamos que, o sea, siempre el organismo va a echarle mano a las proteínas y tenemos que reponerlas. Entonces, el aporte no proteico, que es básicamente carbohidratos y lípidos, nos sirve, pues, primero los carbohidratos para dar digamos, una energía rápida, pero las proteínas son muy, muy importantes porque no solamente las vamos a usar para gluconeogénesis, sino también para todos los procesos de regeneración celular y pues todo el catabolismo.
Y qué decir, ya cuando esté en fase de recuperación, esos tejidos tienen que recuperarse. Por lo tanto, para la parte de anabolismo también es importante la parte proteica. Siempre se recomienda que se tenga una relación de caloría no proteica sobre gramo de nitrógeno de entre 80 y 100 para los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, estas recomendaciones de proteína están cada vez más tendientes a garantizar las metas de proteína y pues si de pronto la relación caloría no proteica sobre gramo de nitrógeno es menor a 80, pues estar muy pendientes de que sea bien tolerada esta cantidad de proteína, pero que se llegue a las metas. También, si por ejemplo le hacemos un balance de nitrogenados y vemos que estamos con un balance negativo de nitrogenados, pues un paciente que está en su fase, digamos, de hipercatabolismo, tendríamos que procurar que el balance de nitrogenados quede por lo menos neutro o incluso positivo. Ya en la recuperación, ese balance sí debería ser positivo. Muchas gracias, doctora. Una pregunta. ¿Se consideraría la diarrea no infecciosa como un signo de intolerancia a la nutrición? ¿Cómo se manejaría en ese caso? No, los signos de intolerancia son, digamos que son tradicionalmente la distensión abdominal, las náuseas, la emesis o el dolor abdominal. La diarrea no se considera como un signo de intolerancia, aunque claro, la diarrea es terrible presentarla y se presenta con bastante frecuencia. La diarrea no infecciosa puede ser por muchas causas y esas pueden ser secundarias a la hipoperfusión. Si yo tengo hipoperfusión en mi intestino y pues doy el alimento y no se devolvió, pues puede seguir derecho y podemos generar una diarrea no infecciosa. ¿Cómo se maneja? Se maneja digamos, disminuyendo la velocidad de infusión de esa nutrición para que no le pongamos tanto, sino que se ponga a una menor velocidad para que la pueda tolerar mejor. Se le ponen, digamos, tampoco le ponemos ni loperamida ni nada de eso, a menos que sea ya un caso extremo, pero pues se tiene que manejar con disminución de la velocidad, incluso se le puede detener la nutrición y esperar un día y volver a arrancar, pero pues se trata de manejar la diarrea. También se maneja con el té, porque el té tiene como folatos que ayudan a que toda digamos, el enterocito se regenere. Pues la diarrea sí es una complicación en la UCI, pero no sería signo de intolerancia, es decir, no hay por qué suspender el aporte enteral por eso. Sí podemos estar lejos de las metas, o sea, que la meta no la alcancemos ese día, pero pues bueno, habrán más días para procurar llegar a la meta que queremos de calorías. Doctora Saucedo, muchísimas gracias. Voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta. No, creo que estamos ya sin preguntas. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Seguimos con el doctor Carrizosa. Doctor Carrizosa. Bueno, doctora Lina Saucedo, muchas gracias de verdad. Muy entretenida la charla, aprendimos mucho y muchas gracias por el tiempo para responder estas preguntas que a todos nos quedan estas dudas siempre y seguramente que todas estas preguntas las compartimos muchas personas y la doctora Diana Quintero también. Muchas gracias por la introducción y por moderar este bloque de la sesión. Finalizamos entonces esta cuarta sesión de la Semana de la Sepsis.